Bien, pues usted ha escuchado más o menos los planteamientos iniciales de esto. Le voy a dar algunos datos que tienen que ver con estos precriterios y algunas cosas yo las entiendo muy bien, pero hasta donde entiendo, sumado al recorte anterior, esto ya va como en 300,000 millones de pesos de recorte, ¿no? 170 una vez, 150 la otra, 120. O sea, y yo digo, bueno, quizás para el público sea incomprensible decir, a ver, si tenemos el dinero, ¿por qué recortamos el gasto? ¿O se recorta porque el dinero no se tiene? ¿Cuál es la explicación de esto? Porque quienes no pasamos por las escuelas de economía no entendemos bien qué es esto de los recortes. Es que no tenemos el dinero. El dinero, primero calificamos una ley de ingresos que es de dónde obtiene el gobierno el dinero. ¿De dónde lo obtiene? O sea, la imaginación legislativa. Del cobro de impuestos, de aprovechamientos y de deuda. Y una vez que sabemos cuánto dinero tenemos, es que se hace el presupuesto de egresos para saber cómo se gasta. Pero una pregunta, diputado. Si el principal porcentaje de los ingresos son los ingresos petroleros y el precio del petróleo ha bajado, tenemos menos ingresos y menos dinero para gastar. Eso lo sabíamos cuando hicimos el presupuesto. Para el público una cosa. Sí. A ver, diputado, una cosa, a ver. El presupuesto se hace con lo que se tiene o con lo que se cree que se va a tener. Con lo que se espera o sea, el gobierno lo cree, sí, porque por eso recortó. Por eso es un presupuesto. Se presupone. Pero es un que vamos a ejercicio hacer- de simulación, realmente. Yo digo imaginación legislativa. Es un ejercicio de simulación. Es una proyección financiera. Es una proyección que se planeación, hace. Es presupuestación y bueno, a partir de ahí pues tenemos Claro. realmente que esperar cuáles son los Oye, resultados. pero sin ¿no? embargo, Cuando yo llega insisto. la realidad, Es un ejercicio. dice, pues no lo tengo. Yo insisto que es un ejercicio de simulación, porque el gobierno bien sabe, tiene datos que no tenemos aquí en este Congreso de la Unión, tiene suficiente información para poder hacer un cálculo más preciso, una proyección más precisa. Y sin embargo, subestima unas cosas y sobreestima otras, ¿verdad? Curiosamente, el tema de aprovechamientos, que ha sido materia de debate en la pasada aprobación del presupuesto, pues venía muy conservador, demasiado conservador, y se recibió el 300% más en la realidad. Entonces, es muy curioso este ejercicio, porque también por la parte del gasto, si bien se hacen ajustes al presupuesto, en la realidad vemos el cierre más reciente del 2015 y nos damos cuenta que lejos de gastar menos, porque incluso se anunció un recorte de 124,000 millones de pesos, gastamos más, casi 200,000 millones de pesos más. Por eso digo yo que es una simulación. Insistido la diputada y yo, en el sentido de que el Congreso requiere Eso que se cayó fue órganos técnicos, micrófono. un consejo fiscal, Un consejo algo fiscal, que pueda claro. servir para que este tipo de recortes, etcétera, sean discutidos con mayor amplitud en el Congreso. Se recorta el presupuesto y el Congreso no dice nada. O estos pronósticos, por ejemplo, tienen ahorita en promedio un crecimiento de 3.1% del PIB, cuando todos los analistas hablan de 2.4%, por ejemplo. Sí. ¿no? Entonces, el Congreso no está contando con mayores elementos para que rinda cuentas el Ejecutivo de manera más precisa. El Deberíamos Congreso construir una hace el mejor presupuesto, construcción. pero se resigna a lo que pase después. No. Pues sí, y con proyecciones Ok. no buenas. Insisto, Pero los no. analistas esperan 2.4, los precriterios tienen 3.1. No hay, de entrada ya a ver, ya no en principio todo presupuesto es un ejercicio financiero muy serio. No hay un solo lugar en iniciativa privada o en el ejercicio público donde los presupuestos no sean sujetos a revisión y puedan tener variaciones. Por eso es un presupuesto. A ver, no, el gobierno a ver, federal. yo no estoy hablando de cantidades, pero todos los presupuestos se preparan sobre números estimados y de ahí tienen variaciones. Yo puedo coincidir en el hecho Eso de es que un debía presupuesto. de que podía intervenir el Congreso más en revisar los recortes o las ampliaciones. Un trabajo constante de revisión mensual, bimestral, trimestral para determinar Permanente. ajustes, Permanente. porque de eso se trata un presupuesto. Ese es el ejercicio financiero de un presupuesto. Pensarlo de otra manera sería meramente ilusionismo financiero y no es así. Sí creo que debíamos tener más facultades para revisar tanto recortes como ampliaciones y también determinarlas en el pleno. Yo creo que no es más que evidente lo que comentan, pues efectivamente, para hacer un planteamiento de un presupuesto, pues tienes que estimar
en qué vas a gastar los recursos que en la ley de ingreso aprobaste, que se supone vas a ingresar. Claro. Como dicen los economistas, lo que entra, pues tiene que salir. Realmente es un presupuesto de ingresos también. Pero también nosotros hemos dicho, y en este programa, y lo hemos discutido con nuestros compañeros, temas de control presupuestal. Sí, claro. ¿A dónde están yendo los recursos y si a dónde se están yendo efectivamente tienen utilidad? Absolutamente. Nosotros discutimos en el Pleno, lo discutimos en las comisiones, que no estábamos yendo al rumbo correcto, que el planteamiento que estaba haciendo como presupuesto no obedecía a las necesidades reales de nuestras comunidades, de la sociedad, que los programas que se están hoy promoviendo por parte de las secretarías no están cumpliendo a cabalidad cuando se propuso un presupuesto base cero. No fue en base a resultados, porque, siguen sin dar resultados. Hoy en día las reglas de operación, y eso es lamentable, que en muchos de los estados todavía ni siquiera entran al proceso, bueno, todavía ni siquiera las delegaciones de las secretarías saben cuál es su techo financiero, saben cuáles son sus manuales, saben cómo se va a ejercer el recurso, cuando prácticamente ya estamos a cuánto tiempo del ejercicio fiscal. Yo creo que hace falta mucha responsabilidad, mi compañera Minerva lo dijo y lo ha dicho siempre, transparencia en el ejercicio de los recursos, ese es un gran tema. Yo creo que estamos enfrentando una situación que Vidal lo comentó, ya sabíamos que iba a pasar, este es un temporal que ya se avisoraba. Y estamos hoy enfrentándonos y hoy están buscando respuesta en temas internacionales, cuando hoy ya le dijo uno al otro, el presidente del Banco de México se lo está diciendo al secretario de Hacienda, le está diciendo, oye, pues hoy me da pena decirte que tienes que salir a decir que va a haber un recorte y que los precios que estimamos en el 2016 no tienen nada que ver con la realidad, porque ni el dólar, ni el petróleo, ni las tasas. Creo que en esa misma situación vamos a ver en el 2017. Ahora, ¿cuáles serían, según lo que yo veo aquí, como que hay una conjunción de factores negativos que obligan al gobierno a decir, pues ni junté el dinero que pensaba juntar, ni encontré la recuperación del mercado petrolero, ni tampoco hice crecer el mercado interno? Entonces, todos esos elementos negativos, ¿cuáles son de aquí y cuáles son de afuera? Porque siempre, esto es como la lluvia, ¿no? Siempre viene de otro lado. A mí sí me permite. Pero, diputado. A ver, si me permiten, nosotros hemos sostenido, como lo dijimos en la primera intervención, que en el tema del presupuesto y la situación económica que vive el país, sí hay responsables. Quienes presentan en primer momento, obviamente, el paquete económico, pues obviamente es el Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda. Y en efecto, nos toca a esta Cámara de Diputados discutir y ver la posibilidad de algunos reajustes. Recordarán mis compañeros diputados que en este presupuesto 2016 prácticamente fue muy mínimo el reajuste que se pudo hacer al presupuesto, y si tomamos en consideración la magnitud de las necesidades que plantearon no solamente autoridades del país, sino todos los organismos públicos en el país, prácticamente poco más de 800 mil millones de pesos de requerimientos que no cubrimos ni siquiera el 5% de lo que se pudo reajustar. Entonces partimos primero de que no está planteando el Ejecutivo Federal una realidad que vive nuestro país de las necesidades, y no se está evaluando, como lo decía el compañero diputado, que en efecto haya o no haya resultados de los programas. Y si adicional a ello también le agregamos los temas de corrupción, la falta de transparencia, pues todo esto es un conjunto de afectaciones que traen como consecuencia un mal manejo de la política económica. Pues muy bien, bueno, no sé si muy bien o muy mal, pero muy bien por la manera como se ha estado aquí exponiendo el asunto. Y yo recuerdo hace muchos años, estaba con el secretario de Hacienda, y en una conferencia de prensa alguien le preguntó, cuando el petróleo andaba más o menos por 70 o por no sé cuánto, ¿no? No era este secretario de Hacienda, era de otro gobierno de hace mucho tiempo, del siglo pasado. Estoy hablando del siglo pasado, porque yo, por fortuna, puedo hablar de cosas del siglo pasado. Aquí ustedes no, porque ustedes están muy jovencitos. Pues que sí. Pero del siglo pasado. Y entonces dijo, bueno, ¿y qué va a pasar, señor secretario, si sigue bajando el precio del petróleo? Entonces, con una gran sinceridad, el secretario dijo, mientras el petróleo siga bajando, nosotros iremos caminando con mayor certidumbre rumbo a la pobreza. ¿Sí? Entonces, la declaración no fue muy bien recibida por sus compañeros de gabinete, ni por su jefe, pero finalmente yo la recuerdo mucho.
ahora con esta cosa que a mí me parece pues, una cuestión Bueno, yo catastrófica. comentaría ahí, ¿no? es decir, a ver, la realidad nos dice que, bueno, Tenemos apenas 2 minutitos, diputado. seguimos teniendo una finanzas públicas petrolizada, por eso tenemos que recortar ante la o caída del finanzas precio del públicas petróleo. petrolizadas, ¿no? Parte la gasolinizamos, porque una parte de la caída del petróleo cobramos más por gasolinas, pero seguimos dependiendo del petróleo. La reforma fiscal dio muy poco, dio 1.3% del PIB más o menos y metió una recesión en la economía. Entonces, Simplemente por la consolidación. bueno, metemos menos de petróleo porque cuesta menos el barril, pero no hicimos una transformación en las finanzas públicas Ajá. para eso. Y cuando el precio del petróleo estaba caro, subimos la deuda. O sea, venimos incrementando la deuda pública en México en los últimos años con A precios mí del petróleo de $100. A mí me interesa mucho este capítulo de la deuda, porque es algo de lo que se habla poco en el discurso permanente del gobierno. Yo recuerdo cuando el presidente López Portillo estaba en campaña, alguien le preguntó que cuál era el límite de la deuda. Y en aquel tiempo creo que la deuda iba por $100,000 millones. Y ya nos parecía la hipoteca de la nación. Y bueno, entonces López Portillo dijo, bueno, pues el límite del crédito es lo que te prestan. Pues sí. Bueno, De algún modo, sí. Moody's ya dijo Yo que creo ya que- es demasiado. Vamos Así a es. hacer una pausa porque ahora viene Miguel Reyes Razo con su crónica y continuamos inmediatamente para seguir hablando un poco este asunto de la deuda, que tal que parece fuera un secreto. De veras estamos tan endeudados, tan endrogados, de veras, hasta la camisa que traemos puesta